Hola, buen día. Hace mucho que no comparto ninguno de mis escritos y me parece que ya es hora, sobre todo porque el que estoy a punto de compartirles es una forma de disculparme por un escrito que compartí hace unos 4 años en Las Dos Orillas, y la verdad es que fue un mensaje bastante agresivo, grosero, y bueno, lo que está escrito acá en estas líneas explicará todo. Pero por supuesto está muy enfocado en la línea que a mí me interesa, que es la tanatología y que es el suicidio médicamente asistido. Se titula 3.2. Hace aproximadamente 5 años arremetí en un artículo de opinión contra las personas que suelen colarse en los sistemas de transporte masivo. Mi posición en ese entonces tenía una inclinación medio facha, me da vergüenza reconocer eso, la verdad. Tiempo después, luego de algunos procesos deliberativos y con las valiosas intervenciones de algunos conocidos, pude entender que estaba siendo mezquino por pensar con toda la naturalidad del caso que esas personas coladas lo hacían netamente por gusto o por simple descortesía o indiferencia. Pude entender esto tras darme la oportunidad de vislumbrar las razones por las cuales una persona llega a colarse en un sistema X, o a robar, o a matar, o a mentir, a violar, a destruir, a menospreciar, en fin, tras vislumbrar las razones por las cuales alguien comete cualquier acto socialmente inmoral. Y funcionó. Fui mezquino, ya no tanto. Hace aproximadamente 4 años fui diagnosticado con depresión clínica e internado en una clínica psiquiátrica por haber expresado un deseo líquido de querer morir o matarme, cualquiera de las dos. Es muy mezquino por parte de la gente pensar con toda naturalidad que una persona que se suicida lo hace por cobardía o incluso netamente por gusto o por simple descortesía o por simple indiferencia. Hace aproximadamente 3 años hice un esfuerzo honesto por superar mi malestar emocional. Fue lamentable darme cuenta que apenas estaba teniendo espasmos musculares de bebé en un proceso comparado con los logros de Jesse Owens. Lo bueno de este proceso, de este preciso punto, es que estaba reconociendo que mi deseo de morir ya no iba a mutar. El bebé empezó a gatear. Hace aproximadamente 2 años, el bebé pasó a ser un adolescente y recibí algo que seguramente no recibieron parte de esas personas coladas que tanto critiqué al principio: una oportunidad. Y esta consistió en sostener argumentativamente que la vida definitivamente no tiene sentido, al menos no desde una perspectiva epistemológica. Lo bonito de esto lo acompañan dos aspectos. El primero, mi preciada conclusión la compartí frente a un grupo dirigido por un psiquiatra encargado de una fundación que vela por la preservación de la vida. El señor se quedó pasmado. Y dos, esta misma conclusión la comparten varios amigos míos brillantes y que admiro mucho. Eso sí, procuro no caer en sesgos de confirmación para no invalidar mis posturas. Hace aproximadamente un año me estaba agotando mentalmente más de lo que alguien debiera soportar. Por ello me había planteado que mi suicidio ocurriría entre agosto y septiembre del año 2022. Y estamos ya en el 2023 y el suicidio está lejos de consumarse, no porque haya desistido de él, sino porque me llegó una segunda oportunidad, de esas segundas oportunidades que seguramente no recibieron parte de esas personas coladas que tanto critiqué al principio, solo que esta vez la oportunidad me la di yo mismo. Y es que he decidido empezar a luchar por un derecho que espero que reconozcan, si bien no a mí, por lo menos sí a las siguientes generaciones de personas, de seres humanos, que disponiendo de plena conciencia puedan acceder al suicidio médicamente asistido sin necesidad de padecer ni la sospecha de los indicios de cualquier enfermedad terminal. Hace aproximadamente un minuto leía a Umberto Eco haciéndole la siguiente pregunta a Carlo Maria Martini. Cito: ¿qué función crítica puede adoptar una reflexión sobre el fin del mundo que no implique desinterés sobre el futuro, sino juicio constante a los errores del pasado? Apreciado Humberto, aunque sabiendo que este escrito jamás llegará a su conciencia, quiero decirle muy humildemente que tengo una respuesta a su pregunta. Para empezar, quiero referenciar a Martini cuando dice que ha de haber una noción común de esperanza, pues según él hay creyentes y no creyentes que, cito, viven su propio presente confiriéndole un sentido y comprometiéndose con él responsablemente. El gran obstáculo con el que Martini tiene que lidiar es con la falta de cobertura mundial del sentido de las cosas. Mientras tanto, hay una necesidad imperante de que el 100% de la población humana encuentre, si bien no el sentido de la vida, por lo menos sí esperanza. Y tristemente han existido personas cuya esperanza nunca fue encontrada.
Las devastadoras cifras de suicidios anuales son un reflejo de esto. Luego, es de un enorme aporte la postura de Martini cuando indica que el fin necesita ser un fin en sí mismo. Y aquí es cuando intervengo a nombre propio y defiendo el suicidio médicamente asistido, SUMA, siempre que estemos en la capacidad de responder 3 preguntas puntuales: ¿por qué? ¿Para qué? Y lo más importante para mí, ¿cómo? De esta manera podríamos lograr que muchas más personas encuentren esperanza, haciendo que el fin de sus vidas sea un fin en sí mismo. Y terminando de responder su pregunta, el juicio constante a los errores del pasado ocurre cuando me pregunto por qué históricamente hemos abandonado a millones de suicidas, por qué nunca les ofrecimos la posibilidad de morir con dignidad. En este preciso punto es aquí donde el fin de mi propio fin me llena de esperanza, porque empiezo a plantear que luchar por mi derecho a morir dignamente puede repercutir positivamente en otras personas que pasan por la misma situación que yo. Con Martini aprendí que la historia, al menos mi historia, es, cito, el lugar ético en el que se decide el futuro metahistórico de la aventura humana. Me encanta. Para mí es duro caminar por la calle y de repente sentir que no tengo fuerzas para literalmente avanzar. Pero soy más consciente de que la vida me está dando una tercera oportunidad. De esas terceras oportunidades que remotamente reciben parte de esas personas coladas que tanto critiqué al principio. Solo que esta vez esta oportunidad es un sincretismo de un sinnúmero de personas cuyas reflexiones y contribuciones dialógicas me han permitido plasmar mis ideas en estos párrafos. A todas esas personas, 1000 gracias. La verdad no sé qué pueda pasar en los próximos 3 o 4 años. Solo espero que en aproximadamente 5 años como mucho tenga una cuarta oportunidad. Una que me permita decidir con toda la dignidad del caso cómo voy a morir en ese mismo instante, porque 32 años habrán sido muchísimo más que suficientes para mí. Y el escrito lo terminé el 15 de septiembre del 2022 y lo vengo a publicar en junio del 2023. Y bueno, esto teniendo en cuenta que hice una pequeña campaña el año pasado en diciembre, donde me fui desde Bogotá hasta Barichara, 6 días en bicicleta haciendo campaña. La primera era numeral pedaleando por la muerte y la campaña actual es el suicidio médicamente, el suma, suma, el suma, suma. Y la idea es hacer tantas contribuciones como sean posibles desde este campo, porque ya no se vale sufrir más, ya no se vale estar triste, ya no se vale pasar malos momentos, ya no sirve, no es necesario. Creo firmemente que no necesitamos estar mal para poder acceder a un derecho que debería ser básico, que es el de decidir qué pasa con nuestras propias vidas, pero todavía estamos en una sociedad a la que le cuesta muchísimo entender eso. Así que esto apenas comienza, quiero transmitir tanta seguridad, pero al mismo tiempo tantos argumentos como sea necesario y posible para poder dar a conocer mi postura. Tal vez mi intención última no sea convencer a nadie, pero con que las personas entiendan en dónde estoy yo parado y desde dónde estoy partiendo, seguramente muchas personas van a entender mi punto sin que necesariamente compartan lo que estoy diciendo. Así que muchísimas gracias, de verdad, gracias por escuchar estos mensajes, gracias por escuchar mis escritos y bueno, les mando un abrazo enorme a todo el mundo. Adiós.